El 12 de octubre de 1492 se produjo la llegada a tierras americanas de los españoles encabezados por Cristóbal Colón, hazaña a la que se ha denominado encuentro entre dos mundos o dos culturas. En honor a ese acontecimiento, hoy los dominicanos celebramos el Día de la Raza, fecha propicia para afianzar nuestra identidad y que reforcemos en nuestros niños los sentimientos de solidaridad sin importar el color de su piel, su nacionalidad, religión o cultura. Los dominicanos somos una mezcla de razas en la que confluyen la indígena, la española y la africana. De nuestra herencia indígena nos quedan los numerosos vocablos, comenzando por el de Quisqueya. De África nos llega el color oscuro de la piel, los bailes y artesanías. De España tenemos el idioma, costumbres y manifestaciones folclóricas. Lo importante es saber que somos dominicanos, con todo lo que implica y que estemos orgullosos de nuestra identidad. A continuación, sexto de secundaria del Instituto Evangélico dará más detalles relevantes al tema. Preste mucha atención, conozca, aprenda y disfrútelo. Cristóbal Colón, quien había nacido en Génova, península italiana, en 1451, se radicó en Lisboa, Portugal, en 1476. Portugal, pero sobre todo Lisboa, estaba saturada de viejas leyendas sobre la isla Antigua, las islas de las 7 ciudades y Brasil, todas supuestamente existentes allende el Atlántico, donde además se creía que existió un continente de ese mismo nombre, que según la fantasía había desaparecido. Poco antes de morir, Colón, quien se creía un predestinado, negó la influencia de la ciencia y las prácticas marinas de su época en su proyecto, llegando a decir que ya dije que para la ejecución de la empresa de las Indias no me aprovechó razón, ni matemática, ni mapamundos, solo se cumplió lo que dijo Isaías. Una provisión a los vecinos del puerto de Palos, demandando ayudarán al Estado con la aportación de 2 carabelas para la realización del viaje. Pocos días después, el 12 de mayo, partió Colón con destino a Puerto de Palos, llegando a los 10 días en el preciso momento en que por otro puerto cercano, el de Cádiz, eran embarcados los judíos expulsos. El puerto de Palos fue elegido primero porque tenía una excelente flota y marinos experimentados en la navegación por el Atlántico Norte y Sur, y además porque fue sugerido por Colón, quien tenía allí algunos amigos, entre otros, y Martín Alonso Pinzón, quienes podían ayudarle. Al llegar Colón a Palos, encontró serias dificultades para el cumplimiento de su proyecto. Primero, los paleños se resistían a contribuir con las 2 carabelas, considerando al genovés un extranjero. Además, muy pocos marinos expertos se interesaron en la empresa, la cual entendieron una locura a la que solo podía responderse con la burla. Fue necesario apelar a unas instrucciones reales emitidas el 30 de abril del 1492, mandando suspender el conocimiento de los negocios y causas criminales contra los que van con Cristóbal Colón, el lichus, el problema racial en la conquista de América. La noche del día 11 de octubre de 1492, Colón, según apunta en sus documentos, divisó en el horizonte una pequeña luz que le pareció candela. También la observó un marinero nombrado Pedro Izquierdo. A las 2 de la mañana del 12 de octubre de 1492, Juan Rodríguez Bermejo, que montaba guardia en el castillo de Proa la Pinta, fue el primero en observar una cabeza blanca de arena.
Encontrándose allí las naves ancladas a poca distancia de la playa, un grupo de aborígenes en pequeñas canoas se aproximaron asombrados a las carabelas, entablándose las primeras comunicaciones, aún sin entenderse, entre españoles y nativos de la hoy isla Walking en las Bahamas. Colón, en su diario, expresa que fue él quien divisó por primera vez la tierra que, según su creencia, formaba parte de Asia. Arribo de Colón a la isla de Guanajaní. Aquello que tenían de buena voluntad, mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió. Y también las mujeres, aunque no vi de más de una farto moza, y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno mide de edad de más de 30 años, muy bien hechos, de muy hermoso cuerpo y muy buena cara, los cabellos gruesos. Narra Colón que los hombres de dicha tierra iban a ofrecer sus bienes. Ellos ofrecían por cualquier cosa que se les diese. Colón estaba atento en la búsqueda de oro y pudo notar que algunos de esos hombres traían colgando de sus narices pedazos de esa piedra preciosa. Venían del sur y llegó a la conclusión de que si iba a tal dirección, se encontraría allá con más de esas joyas. El domingo 14 de octubre transitó el camino del nordeste para ver los demás lugares junto con las poblaciones que se establecían allí. Había un grupo que les ofreció comida y bebida. Levantaban las manos al cielo, dando gracias a Dios, pues pensaban que Colón y sus tripulantes venían del cielo. En su estadía, Colón notó una gran restringa de piedras cerca alrededor de la isla. Don Cristóbal Colón y sus expedicionarios intentaron entrar en contacto por primera vez con los aborígenes de la isla de Haití el 6 de diciembre de 1492, cuando de las carabelas que conducía, llegadas el día anterior a la bahía de San Nicolás, en el extremo occidental de la isla, desembarcó un grupo de sus hombres. Admirado por la belleza de la isla y su exuberante vegetación, Colón trató de hacer un estudio minucioso de sus contornos, pero sus pobladores abandonaron sus viviendas situadas muy cerca del lugar del desembarco y se internaron en los bosques vecinos, y por ello el almirante, la madrugada del día siguiente, con rumbo hacia el norte, continuó navegando, llegando al cabo oriental de la isla de la Tortuga, situada a poca distancia de Haití. Mas Cristóbal no permaneció mucho tiempo en la isla Tortuga. Su navegación continuó hasta toparse y adentrarse en las costas de lo que para él y su gente sería el descubrimiento de una tierra nueva. Para su sorpresa, ya esa tierra era habitada por indígenas. Los indígenas eran de agrado para Cristóbal, y como era tierra buena, habitada por gente mansa y para ellos ingenua, los españoles, al descubrir el oro de aquella isla, les ofrecieron a los nativos tratos e intercambios de sus recursos naturales por objetos inservibles. Así fue como extrayeron y Cristóbal llevó reporte a España, llevando muestras de oro y nuevas especies de plantas y animales, y aquella tierra la bautizaron como la Española. Colón inició el viaje de regreso a España de su primer viaje a América el 4 de enero de 1493, luego de dejar en la Navidad una guarnición de 39 hombres al mando de Diego de Arana, con la protección de Guacanari. Llevaba consigo, además de las muestras de oro que había obtenido, plantas, aves nativas y un grupo de aborígenes, cuando inició la navegación hacia España, bombardeando la costa norte con dirección hacia el este, reconociendo en su recorrido el puerto de Vallajá, la bahía de Manzanillo, donde fondió y se detuvo por 2 días. A la salida de este lugar encontró la carabela La Pinta al mando de Martín Alonso Pinzón. Al abandonar las costas de Cuba a principios de noviembre, desorbitado por informaciones que supuso obtener de indios que había apresado y que informaban de tierras con grandes minas de oro, se había separado de las otras 2 naves para llegar antes que el almirante a esos lugares. La conquista de la isla española. Colón desembarcó cerca del río Bajabonico, donde puso el primer asentamiento que llamó la Isabela. Entonces, Colón ordenó 2 misiones de exploración en busca de minas de oro. Una fue para el Cibao y la otra a Macorís. Iniciada a poco la concentración de las edificaciones de la ciudad, iglesia, alojamientos, fortaleza, etc., dio al almirante órdenes para la salida de 2 misiones exploradoras tras la búsqueda de minas de oro, la primera al mando de Alonso de Ojeda,
con 15 hombres salió hacia el Cibao el día 20 de enero. Evitando cruzar las montañas, se enrumbó con dirección a Montecristi. El almirante empleó 2 días largos en cruzar por este extenso valle de la Vega Real y el territorio vecino en todo el tránsito. Hasta lograr esta primera jornada, Colón hacía desplegar sus tropas, al son de las trompetas y con todo aparato de banderas batiendo. Luego penetró el descubridor en el reino de Caonabo, el cual comenzaba en el río Bao entre Cibao o Magua. Cuando alcanzó este sitio había dejado atrás el almirante de la llanura de la Vega y los ríos Cuamico, Verde y Bao. Corrían también en las laderas de estos montes arroyos que arrastraban arena de oro y rodeaban los bosques donde era abundante maderas preciosas vírgenes y que no habían sido taladas por el hacha del hombre. Luego de un tormentoso viaje con fuertes vientos que lo lanzaron sin él querer hasta Lisboa, Portugal, Colón arribó finalmente al puerto de Palos, de donde había partido. Al mediodía del 15 de marzo del 1493, había completado la empresa marítima más colosal jamás conocida. Fue recibido poco después por los reyes católicos que se encontraban en Barcelona, quienes luego de escuchar los informes rendidos por el almirante, quien seguía sosteniendo que había llegado a la India y al Japón, y examinando las muestras de oro, aves, plantas y los aborígenes que había traído y que comenzaron a llamar indios, ordenaron con gran entusiasmo la preparación de una segunda expedición de 17 buques. Para en ella se escogieron no aventureros o delincuentes carcelados, que integraban una gran parte de la primera, sino pilotos, labradores, carpinteros, albañiles, etc. Y una representación religiosa de 6 miembros encabezados por el padre Boyle. La segunda expedición partió del puerto de Cádiz al mediodía del 25 de septiembre de 1493 y luego de encontrar nuevas islas en su ruta de navegación, Guadalupe, María Galante y San Martín, entre otros, llegó a la isla de la Española, por el Cabo de San Rafael, en la parte este, el 22 de noviembre de 1493, desde donde se dirigió a Montecristi y de allí al Fuerte de la Navidad que había construido, y donde dejó 39 hombres, el cual encontró hechos cenizas, y cerca de 7 u 8 personas enterradas. Entre sí a reñir, a tener pendencias y a cuchillarse, y tomar cada uno a las mujeres que quería y el oro que podía haber. Creada esta situación, 9 de ellos secuestraron varias mujeres y se fueron al interior de la isla, llegando hasta la tierra del cacique Caonabo, quien los hizo presos y los mató. Luego de varios días de ajusticiamiento, Caonabo se presentó con sus hombres a la puerta de la fortaleza, le prendió fuego y también mató a todo aquel que se resistió. Muchos huyeron hacia los montes y otros hacia el mar, donde también encontraron la muerte. Guacanagarit, según las casas, salió a defender a sus protegidos extranjeros y también fue herido en la contienda, aunque el doctor Changa refiere que solo fingió para engañar a los españoles. A causa de lo informado por el médico Changa, el padre Boyle demandó de Colón la muerte de Guacanagarit, pero el almirante, pensando en que la amistad de este cacique podría ser útil para los planes de conquista, se negó a ello. ¿En qué momento se rompe la relación entre los españoles y los indígenas? Se rompe en la fortaleza de San Tomás, en el momento en el que Pedro Margarit empieza a cometer ciertos abusos en contra de los indígenas. Los indígenas, al ver esto, teniendo por superiores a los españoles y viéndolos como encargados divinos de traer la paz a esa tierra, empezó a cambiar un poco su opinión, hasta que empezaron a haber diferentes guerras y sublevaciones de parte de esos indígenas. En una de estas acciones, Guatinagua, jefe de un pequeño poblado perteneciente al cacique Guarionetza, situado en los márgenes del río Camus, dio muerte a 10 españoles que llegaron hasta su pueblo pretendiendo continuar su libertinaje y abusos. Luego marchó con su gente hasta una avanzada de conquistadores. Allí encontró una casa donde se albergaban unos 40 que se hallaban enfermos y prendió en fuego el recinto. El cacique Caonabo miró con precaución las incursiones de los conquistadores al interior de la isla y decidió no solo frenar la penetración, sino dar un golpe de gracia. Para ello se trató de confederar a todos los caciques en una acción común contra el invasor, pero Guacanagarit se opuso a participar en ello. No hay que olvidar, para juzgar la actitud
de Guacanagarit, que éste había ofrecido su amistad a Colón y aborígenes. La amistad era una cuestión sagrada e inolvidable. Todo a los lugares donde habían construido fortalezas. Ya para ese momento el Valle de la Vega Real se encontraba en plena insurrección y el asedio contra los extranjeros era cotidiano. A mediados de marzo de 1495 salió Colón con más de 20 caballos con sus tropas, más de 300 soldados vestidos de aceros y armados de sables, espadas, arcabuces, espingardas que se montaban en ruedas como los cañones, protegidos con escudos y cascos, acompañados por varias decenas de feroces perros de presa bien entrenados, a combatir a las tropas desnudas de los aborígenes del Cibao, armadas estas solo con flechas, lanzas de madera y con piedras. Como táctica, Colón dividió sus tropas en varias columnas para iniciar el ataque bajo el estruendo de cornetas, tambores, explosiones de arcabuces y ladrillos de perro, al fin de provocar pánico entre los nativos. Los taínos, tan solo estando armados con arcos y flechas, obligaron a los españoles no solo a retroceder hacia la cima del cielo, sino a reconcentrar sus tropas en un solo cuerpo para fortalecer su defensa. Las palabras del sacerdote levantaron un poco los ánimos de los acorralados capitanes y de sus tropas, en cuyas mentes reinaba el fanatismo religioso cristiano medieval. Resistencia y final del Caonabo. El más decidido defensor de los aborígenes lo fue Caonabo, quien se planteó organizar la resistencia contra los extranjeros desde el momento mismo que detectó su presencia. Varios historiadores lo señalan como casado con Anacaona, hermana de Boechío, jefe del cacicazgo de Jaragua, y algunos, como Oviedo, ponen en duda su origen taíno, señalándolo como caribe. Su primera acción contra los invasores, como hemos visto, fue la destrucción del Fuerte de la Navidad, y a partir de aquí se mostró dispuesto a destruir cualquier función española que se hiciese en la isla. Las fuerzas aborígenes que sitiaron la fortaleza de Santo Tomás siguieron sus orientaciones. Oviedo lo señala como jefe de la situación en ese ataque. Sin embargo, el bravo cacique cayó víctima de una celada que le tendió el conquistador Alonso de Ojeda, quien pudo llegar a supuesta misión amistosa, donde se le encontraba el aborigen y logró apresarle y conducirle hasta la Isabela, donde fue encerrado junto a otros indios, incluso su hermano, que murió de pena a los pocos días. Mientras esto sucedía en la Isabela, en la fortaleza Santo Tomás, Pedro Margarit, que había recibido instrucciones de Colón de que a la vez que asombrase a las naturales con su poder guerrero, les proporcionase dar pruebas de su benevolencia por medio de un trato amistoso y equitativo. Los excesos de Margarit y sus hombres alcanzaron tal nivel que motivaron una carta de Diego Colón. Desde allí envió varios parlamentarios encabezados por Hernández Coronel, recién llegado de España, en 2 carabelas cargadas de víveres, provisiones y medicinas. Debido a la negatividad de Roldán, don Bartolomé abrió proceso judicial y declaró a Roldán y sus hombres traidores a los reyes de España, y así fue pregonado oficialmente. La revuelta de Roldán se regó como la pólvora. Roldán informó a los aborígenes sobre la revuelta y que quedaban libres del pago de tributo. Poco a poco se unieron más personas a esto. En 1497, don Bartolomé Colón se enteró de la revuelta, pero éste estaba construyendo la ciudad de Nueva Isabela. Dicha compañía tiene mujeres preñadas o que han parido. Que las dichas mujeres, si quisieran llevarlas, vayan al lugar de los dichos esclavos, y los hijos sean libres y los lleven consigo. Otros sí. Que su señoría les mandara poner en dichos navios todos los bastimientos que necesitaren para el dicho viaje. Otros sí. Su señoría dará salvoconducto a las personas que vengan a solicitar los despachos de su sueldo.